buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a estas mentorías de bienestar psicológico que estamos desarrollando en Incentive. El día de hoy quiero agradecer muchísimo a Luisa, que realmente es una amiga muy querida. Ella es colombiana, pero vive actualmente en Estados Unidos. Y ella, bueno, es psicóloga, tiene muchísima experiencia, tiene una maestría en neurociencias, en psicología positiva, donde hemos un poco compartido. Tiene más de 13 años justamente desarrollando procesos de investigación y también haciendo acompañamiento para empoderar a muchas mujeres y desarrollando procesos de talleres, de conferencias en más de 10 países. Entonces, para nosotros es un gusto, Luisa, tenerte el día de hoy en estas conferencias. Vamos a hablar justamente de las estrategias que hemos visto a lo largo de estas semanas. Nos han comentado muchos profesionales que es importante tener herramientas de conciencia plena, de atención plena, y justamente con Luisa, que es experta en esta materia, vamos a conversar para poder entender qué herramientas nos pueden ayudar en estos días que estamos todavía en casa. Entonces, bueno, bienvenida Luisa, muchas gracias nuevamente por aportarnos en este espacio. ¿Cómo estás primeramente? Cuéntanos cómo estás viviendo tú la cuarentena. Bueno, no, primero muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta y por abrir este espacio que yo considero es muy útil para muchas personas y muy necesitado ahorita, creo que más que nunca. Entonces, muchas gracias, me alegra estar acá. Bueno, pues creo que como todos, un poco difícil el encierro, el cambio de rutina, el cambio de horario de todo, el tratar de ajustarse a ciertas condiciones que pues no son tan fáciles, digamos así, pero en general bien, me da mucha tranquilidad, yo trato de estar tranquila en la medida de lo posible, pero también con mucha paciencia conmigo, con mi esposo, vivimos en un espacio muy pequeño, entonces a veces es difícil como tener este espacio en donde puede uno hablar libremente, es como ese ajuste, pero bueno, ha sido no tan traumático como yo creí que iba a ser, ahí lo estamos manejando de la mejor manera. Excelente. Entonces, como aprovechar, ¿no? También este espacio como para poder encontrar nuevas formas y, como dices, un ajuste. En estas semanas hemos conversado mucho de estos ajustes creativos que tenemos que tener para poder reorganizar cómo estamos viviendo en casa. Y entonces, bueno, este tema es tan interesante, las estrategias de mindfulness, de conciencia plena, de atención plena. Se ha conversado mucho, como mencionábamos hace un momento, que son justamente herramientas que nos pueden ayudar para mitigar bastante la ansiedad. Y hemos visto que pueden ser justamente usadas para niños, para adultos mayores. Y entonces, primero cuéntanos un poco, ¿qué sería esto de mindfulness o atención plena? De la atención plena. Bueno, la parte como técnica de esto, ¿de dónde viene? Obviamente viene de unas prácticas de meditación que se usan en el este, pero ya ahora las hemos cambiado y hay muchas técnicas, estrategias que se utilizan para niños o que tú dices para personas más mayores, para gente que es más, practica más la meditación, entonces son otras técnicas distintas, o para personas que hasta ahora quieren empezar. Me gusta siempre aclarar que cuando hablamos de atención plena o mindfulness no estamos hablando de meditación en sí, ni tampoco algo que esté relacionado con absolutamente nada espiritual. Puede estar, porque las meditaciones en muchas religiones se usan, pero de eso no, o sea, no tiene nada que ver, son como ejercicios que usamos, así como ir al gimnasio y alzar la pesa y todo es igual, pero a nivel cerebral. Eso es básicamente lo que busca la atención plena, hacer un ejercicio cerebral para fortalecer ciertos músculos. Porque Eso en general. entonces, y es muy valioso lo que mencionas, porque por ahí desde una cultura podrían pensar justamente que lleva a un tema de cambiarnos de religión o de estar alineados a un aspecto espiritual, mientras que no, que es justamente son ejercicios justamente basados en ciencia que nos van a ayudar a fortalecer determinadas características, incluso cerebrales, ¿no es cierto? Exactamente. Y también que muchas personas me dicen, me han acercado y me han dicho, yo no puedo meditar, yo no soy meditadora, yo ya he intentado y yo odio la meditación. No es meditación, es diferente, es diferente. Puede llegar a ser un tipo de meditación,
pero los ejercicios de atención plena son completamente distintos a lo que es una meditación como tal. Yo voy a hablar, o la idea es hablar de ejercicios muy sencillitos, que es como el mismo solamente para estimular a nivel cerebral, que lo pueden hacer en 1 minuto, 30 segundos, y me voy a ir moviendo a los que son un poquito más avanzados para los que quieren entrar dentro de eso o que están ya en prácticas de meditación. Excelente. Entonces, bueno, empecemos. Primero, ¿para qué servirían justamente hacer estos ejercicios de atención plena? ¿Qué nos dice la ciencia desde ese aspecto? Bueno, ahorita, en este momento, por supuesto, nos estamos enfrentando a muchas dificultades y el cerebro mismo está en un proceso de moldeamiento. ¿Por qué? Porque estamos pasando como por un trauma, así lo ve el cerebro, como, Dios mío, ¿qué es esto? Enloquecí. Pasa. Ahora estoy encerrado y mi familia, y bueno, un montón, la preocupación financiera, la preocupación de salud, es mucho para el cerebro. Entonces, lo que está haciendo el cerebro ahorita es tratando de amoldearse como una especie de plastilina. Eso es lo que está haciendo. Entonces, si nosotros ayudamos un poquito a como moldeémoslo por este ladito, ¿sí? Nos va a ayudar a lidiar con esto un poco mejor. Y una de las mejores técnicas es esto de la atención plena. Entonces, por eso es como tan importante. Estas técnicas se pueden utilizar de por vida y el ejercicio es excelente a nivel cerebral, lo que tiene es increíble. Pero ahorita más que nunca ayuda mucho a regular emoción. Que ahorita estamos entrando dentro de emociones como estrés. Y cuando sentimos mucho estrés o un estrés sostenido, podemos llegar a desarrollar ansiedad o ya estar, ¿no? Con la ansiedad, ya haber llegado a la ansiedad. Entonces, estas técnicas nos ayudan un poco a casi que romper esas conexiones, digámoslo así, en el cerebro para crear como otra cosa. Por supuesto, con práctica y con tiempo se van viendo los resultados de estos ejercicios. Excelente, porque entonces el cerebro tiene esta capacidad de adaptación, de reeducación incluso, ¿no es cierto? Entonces el momento ahora que estamos viviendo da una oportunidad para irlo moldeando de otra manera. ¿Cuáles podrían ser un ejercicio básico de atención plena que podemos entonces empezar a hacerlo y que no nos lleve mucho tiempo? Yo creo que ya lo estamos haciendo y mucha gente no se da cuenta. El solo hecho de tener que llegar, de hacer compras o llegó un domicilio o lo que sea, entrar, lavarnos las manos y limpiar los objetos, eso es ya un ejercicio de atención plena. Excelente. Es algo que no hacemos normalmente, nosotros no, o por lo menos yo no, ni conozco a nadie que llegue de hacer compras o llegue y entre a la casa, se quite los zapatos, se limpie, o sea, es todo un ritual, unos más avanzados que otros, pero todos estamos teniendo el mismo ritual de ser como muy atentos a lavarnos las manos 20 segundos, a limpiar los objetos, y eso ya es atención plena. Entonces es como estos momentos en los que estamos en mucha conciencia de lo que estamos haciendo, o sea, apagamos lo que, como se menciona, el piloto automático. Correcto. Y empezamos entonces a hacer acciones de manera muy consciente. Eso ya sería justamente una definición de atención plena, estar en conciencia constantemente. Entonces llego, me cambio, soy consciente de la ropa donde la pongo, qué voy a hacer ahora, qué ropa me voy a poner, cómo me voy a ir entonces a cocinar, qué voy a poner, cuánto me falta para que se me acabe determinado alimento. Eso ya es entonces conciencia plena, atención plena. Eso ya es, exactamente eso. Y me parece increíble porque creo que todos lo estamos practicando. Es la primera vez que todos estamos como practicando un mismo ejercicio de atención plena, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, excelente. Estamos ejercitando el músculo sin darnos cuenta. ¿Qué vamos a ganar entonces de hacer esto, no? O sea, como a nivel de humanidad, ¿cuál crees que sería como una predicción un poquito de justamente ejercitarnos desde la conciencia plena? Bueno, si nosotros seguimos haciendo ejercicios, y vamos a hablar de más ejercicios, por supuesto, pero son más o menos por el estilo, así los más sencillitos, ya después, como dije, vamos a hablar de los otros que son un poquito más como realmente gimnasio y hacer mucha repetición. Bueno, es como eso. Una cosa es hacer tú una repetición durante 1 minuto, otra cosa es hacer ya más, ¿no? Pues los resultados son diferentes. Pero de todas maneras vas a tener resultados. No quiero decir que
Sí, si tú haces cualquier tipo de ejercicio, recibes los beneficios, ¿sí? Tal cual. Entonces, yo pienso, porque de los beneficios que tiene la práctica de la atención plena es regulación emocional, no manejo emocional, porque nosotros la emoción no es manejable. Ni siquiera los mismos budistas pueden decir, bueno, ahora en 3, 2, 1 voy a sentir rabia. No, no. Lo que hacen ellos es, sienten la rabia, pero duran menos tiempo en la rabia. ¿Ves? Duran menos. Eso es la diferencia. Entonces, logran como, ok, siento tristeza, ansiedad, estrés, pero no me dura una cosa de semanas, meses, días, sino que logro regularlo a que me dure 1 hora, 2 horas y empieza a bajar. Eso es, si nosotros logramos poco a poco acostumbrarnos con la emoción, por supuesto, porque es incómoda. El sentir estrés, el sentir ansiedad, el sentir cualquier cosa de emoción que se considera, digamos, negativa, es algo incómodo. Si nosotros nos acostumbramos a sentir eso como perfecto, me siento así tal, y hacemos estos ejercicios de atención plena, el mismo cerebro va a empezar a bajar, bajar, bajar. Es decir, no es que, porque a veces la gente confunde que nosotros podemos llegar a controlar emoción. No es posible. No es posible, lo lamento mucho, pero eso a nivel cerebral no está diseñado para que lo controlemos, pero sí para que lo nivelemos, lo aprendamos a nivelar. Para que Entonces, sepamos cómo gestionarla en todo caso. Cómo gestionarlo, exactamente. O sea, y también la reacción, ¿no? Cómo reaccionamos. Es muy diferente si estamos ansiosos y nos vamos a meter 10 botellas de trago, ¿sí? O si estamos ansiosos y lo que hago es, listo, dibujo o veo un programa, que se me funciona mucho a mí, ver una comedia o algo así, yo me empiezo a desesperar y yo voy, ya sé cuál comedia usar, ya sé, y ahí me pongo y empiezo así, ya la comedia me va sacando y después hago mis ejercicios de respiración, de atención y ya me va sacando de ahí. ¿Sí? Esos son como tipos de respuestas distintas y eso sí se puede entrenar. Eso sí se puede entrenar. Entonces, desde la conciencia plena, algo que vamos a ir sacando, digamos, como que beneficio a largo plazo de esta cuarentena seguro, es que entonces vamos a tener como que un poco más de práctica para poder también luego gestionar nuestras emociones. O sea, ese sería un poco un objetivo. Sí. Si ya somos conscientes en estas cosas que antes eran automáticas, por ahí nos pueden empezar a servir para poder manejar ahora el tema emocional, que no sea que se limiten ni siquiera las emociones displacenteras, sino más bien que se las pueda gestionar para nuestro beneficio. Exactamente. Y también de aquí vamos a salir resilientes, lo queramos o no. El solo hecho de haber logrado un día más, así no hagamos nada, así estemos todo el día en el sofá, acostados en la cama, pero sobrevivimos un día más a la cuarentena, a la situación, a todo eso, eso también fortalece el cerebro. Entonces la próxima vez, cuando salgamos de esto, por más de que no nos demos cuenta, sí estamos más resilientes. Y si tú lo piensas, por ejemplo, supongamos, ojalá no, en 3 años vuelve a pasar esto. Los que ya pasamos por esto, vamos a decir, bueno, yo ya sé esto cómo funciona, entonces esto, y ya me acoplo más rápido. Esa es la resiliencia y es una respuesta normal del cerebro, se adaptó. Entonces ya sabemos, ¿sí? Entonces salimos más fuertes, sí o sí, hagamos o no hagamos nada. Seguro, ajá, pero vamos a tener entonces recursos que luego vamos a poder usarlos. Sí, completamente. Y entonces, bueno, este sería un ejercicio básico que ya lo estamos haciendo todos. ¿Cómo entonces van llegando a tener otros niveles? Ok, entonces eso depende también de la emoción en la que estás. Los ejercicios varían dependiendo de la emoción. Si tú solamente quieres fortalecer el músculo, pero tú te sientes normal, no estás estresado ni nada, estás como en mode, digamos, ok, tal vez aburrido, pero no una emoción muy fuerte. Ejercicios como ese o ejercicios como cocinar, pero cocinar, no solamente cocinar, sino realmente oler los alimentos, sentir, como ser muy consciente de lo que estás haciendo, cómo estás cortando, todos los movimientos que implican, o el hacer ejercicio, pero también, porque muchas veces veo se hace ejercicio sin darse cuenta de cómo está el cuerpo.
sino como estoy viendo un video, entonces, no, no, ¿cómo está la posición? ¿Cómo está? Eso es atención plena. Si estás queriendo fortalecer un poco el músculo con respecto a esas reacciones, todo tipo de ejercicio, el bañarse, por ejemplo, el bañarse, que es un acto automático, nosotros no estamos pensando en cómo bañarnos, ya tenemos unos pasos. Entonces, uno también de los ejercicios que utilizan o lavarse los dientes es utilizar la otra mano, la mano no dominante, porque eso te hace como que pensar, ¿no? Como, ¿cómo es que me pongo el jabón? ¡Ah! Se enreda uno. Eso es atención plena y esos son ejercicios que fortalecen esta parte de acá adelante del cerebro, que es lo que estamos buscando fortalecer, ¿sí? Ya cuando estás en un estado de estrés o de ansiedad, hay diferentes técnicas también. Si tú pones atención a lo que sea, como en mi caso, una serie, es atención plena. Estoy concentrada en la serie que me ayuda a sacar de los pensamientos que me están como fortaleciendo la emoción. Cuando nosotros estamos en una situación de ansiedad o de estrés, hay ciertos neurotransmisores que suben, que son químicos cerebrales que se producen y otras que bajan. Estamos hablando de un cambio químico que se mide, se ve. Entonces, cosas como que, por ejemplo, un neurotransmisor como el GABA, se llama GABA, no es importante, un neurotransmisor, el GABA está relacionado con el relajamiento. Cuando nosotros estamos en nivel de estrés o ansiedad, o, bueno, el nivel de GABA baja, la producción baja. Entonces nosotros de manera consciente tenemos que hacer que suba, ¿sí? Los ejercicios de atención plena lo que hacen es estimular una parte acá adelante del cerebro, que es lo que nos hace humanos, que es como la parte racional, la parte de procesamiento de como cosas avanzadas, digamos, que tenemos los humanos. Entonces, cuando nosotros estamos en atención plena o haciendo ejercicios de ese tipo, esa parte se estimula. Cuando nosotros estimulamos esa parte, manda una señal a otra parte que está más adentro, que es el tálamo, y ese es el que produce GABA. Entonces, cuando estamos en atención plena, estresados, nuestros niveles de GABA hacen así. Cuando no estamos en atención plena, perdón, estamos pensando y qué vamos a hacer, porque generalmente la ansiedad está relacionada con pensamientos a futuro. ¿Qué va a pasar? Dios mío. Entonces, y el no tener control es algo que para el cerebro es como, Dios mío, lo peor que le puede pasar. O sea, la incertidumbre y todo para el cerebro es como odia. Entonces, para esa reacción, como para, yo no puedo hacer nada, no tengo el control, pero entonces yo me estreso y por lo menos estoy haciendo algo. Esa es la respuesta del cerebro. Por lo menos estoy ocupada, estresada, ¿no? Por lo menos tengo una reacción y no estoy como en así, porque el cerebro no. Entonces nos toca esos ejercicios de prestar atención, y voy a hablar de otros ejercicios de respiración que atacan directamente acá atrás para subir producción de GABA. Eso es lo que aumenta. De a poquitos va aumentando la producción de GABA, que es lo que nos va a sentir más tranquilos. Cuando estamos estresados o ansiosos, también hay otra neurotransmisor que es la norepinefrina. Esa está mucho ahorita, ¿sí? Por cuestiones físicas también, porque no estamos saliendo y hasta la luz, el no tener suficiente luz afecta la producción de norepinefrina subiéndola. Entonces, lo que hacen estos ejercicios de respiración, que vamos a hablar, y de atención plena, como el simple cocinar, es que bajan. Cuando sube GABA, baja la producción de norepinefrina y es así como empezamos a regular. Es químico, es una cosa química. Entonces, si estamos en niveles de estrés y ansiedad y no nos gusta meditar o sentimos, no, meditación no, porque hay mucha gente que no y está bien. Hay un ejercicio, específicamente hay uno que en neurociencia ha sido muy estudiado y parece que nivela el nivel de oxígeno y dióxido de carbono, y eso es lo que se busca hacer, oxigenar más el cerebro, que es súper simple. Es súper simple y no lo necesitan hacer por media hora, son 3 minutos, 5 repeticiones, ya, o sea, es súper simple, pero entre más lo hagamos, pues mejor. Sobre todo si estamos en emoción, como estresados, ansiosos, necesitamos ponerle oxígeno al cerebro. Entonces, este es como 2 inhalaciones por la nariz, entonces una sobre la otra. Esto es algo como
¿Sí? Ok. O sea, inhalas una vez, paras, inhalas otra vez. Ok. Y exhalas contando hasta 6 muy despacio. La exhalación tiene que ser muy larga para sacar más el dióxido de carbono y que entre más oxígeno. Entonces es como, y después, si duras más exhalando, mejor. Mejor. Ajá. Entre más larga la exhalación, mejor, pero tiene mayor impacto que la inhalación profunda. Una inhalación profunda que sigue, funciona también, pero a nivel de cerebro parece que el entrar así 2 veces, de una vez oxigena más y el sacar tan despacio nivela los niveles de dióxido de carbono. Entonces botamos más dióxido, oxigena más. Entonces es algo muy simple, solo necesitamos hacerlo por ahí unas 5 veces, 6 veces y Y, después exhalas y eso ayuda inmediatamente a ir bajando los niveles. y es un ejercicio súper sencillo que lo podemos aplicar en cualquier momento, o sea, no necesitamos tener una herramienta específica, sino realmente solamente usar el mismo cuerpo para poderlo regular. Exacto, y la Los, respiración es bien poderosa, ¿no? y los niños podrían hacer este ejercicio también, Sí, los ¿sí? niños también pueden hacer ese ejercicio fácilmente porque hasta pueden jugar con ellos. Bueno, vamos a entonces el que más se demora exhalando, por ejemplo. Y entonces ellos claro, como es un juego, entonces vamos a exhalar y inmediatamente sin darse cuenta están ayudando a los niños a oxigenar el cerebro y a estar más estresados. Aunque con los niños, de las cosas que más funciona es que los padres o los cuidadores lo que expresan, cómo están, porque los niños son muy buenos observadores y muy buenos, digamos, copiadores. Y la emoción, y eso sí también ya está muy, muy estudiado, las emociones son contagiosas. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo estresados y ansiosos, el niño va a entrar dentro de lo mismo. Así no lo exprese, así tal vez lo maneje diferente, así solamente se pegue a su esto, está estresado y ansioso. Entonces, si nosotros, la mejor manera de ayudar a los niños es en realidad nosotros manejando este tipo de cosas y tratando de estar lo más tranquilos posible para que el niño sienta esa tranquilidad y diga, bueno, estamos pasando por algo difícil, pero estamos bien. Sí, con el sentido de neuronas de espejo, los niños realmente aprenden todo lo que ven. Entonces, ser muy consciente de cómo también estamos demostrando o gestionando la emoción. Y entonces, este ejercicio que nos estabas dando puede funcionar en el momento en que vemos que vienen más emociones displacenteras, como la ira, la ansiedad, y entonces ayuda a regular un poco. Sí, sí. Otra vez, no es que con esas 5 respiraciones se te va a desaparecer la ansiedad como magia. No. Claro, no. Pero a nivel químico nos está ayudando. Entonces, si hacemos otra cosa que nos ayuda, que es a nivel comportamental, listo, hacemos las respiraciones y después nos ponemos a pintar o escribir. A mucha gente le funciona muchísimo escribir lo que están sintiendo, lo que están pensando, porque les ayuda como a drenarlo. Eso va a hacer poco a poco, que otra vez nos nivele. Hacer ejercicio. Sí, hacer ejercicio es como no sé, una medicina más fuerte que las mismas medicinas que está químicas. identificado, ¿no? Incluso, como que de manera científica también como el aporte del cuerpo en movimiento puede ayudar también a este balance químico. Sí. Y entonces, este es un primer ejercicio que tenemos. Bueno, ya hemos hablado de algunos. Por un lado está la conciencia plena de todo lo que estamos viviendo actualmente, este ejercicio de la respiración, que ya es como un poquito más elevado. ¿Hay algún otro ejercicio que tú veas que también pueda funcionar en este tiempo, que la gente pueda ir practicando y aportándose entonces en los momentos de ansiedad? Los que te acabo de mencionar son precisamente más para personas que quieren, que no son meditadores o que sienten cierta repulsión hacia eso y quieren ejercicios como un poco más puntuales y cosas como también salir a caminar cuando obviamente con la distancia y todo eso sí se puede, una caminata y ser consciente del cuerpo, de Interno en las la casa se puede plantas, hacer. exacto, interno. Entonces, esos ejercicios, cualquier ejercicio que sea de tener la atención, sobre todo hacia algo neutro, ¿no? Porque no es tener la atención
hacia nuestros pensamientos terribles y entonces reforzarlos, ¿no? Como, estoy poniendo atención a que estoy pensando que nos vamos a morir y que todo esto es una desgracia y que esto... No, porque ahí lo que estamos haciendo es reforzando la estimulación de esos químicos. Me refiero a tareas neutras, tareas como la caminata, como el cocinar, como el bañarse, como moverse. Esas son cosas neutras que en realidad no generan ninguna emoción, a menos que, por ejemplo, si tú eres un chef y te hace súper feliz cocinar, pues antes mejor, porque entonces estás produciendo otros químicos y esa es otra cosa. Si tú haces alguna actividad que te produce felicidad, como que te emociona, entonces ahí estamos hablando, otros químicos entran como la serotonina y la dopamina. Entonces, aparte de, bajar, de subir el GABA, estamos hablando de otras dos. Entonces, si quieres, busca una actividad que te guste y completamente concentrada en esa actividad. Si estás pintando, por ejemplo, aparte de estar imaginando cómo estás pintando, siente cómo estás sintiendo todo el pincel y todo eso, cómo estás sentada, todo ese tipo de cosas, más la emoción que te genera. Esos son ejercicios como que más fuertes. Ya cuando queremos como cerrar los ojos o entrar dentro de un estado, no tenemos que cerrar los ojos, pero la estimulación es diferente. Hay personas que sí quieren algo un poco más larguito, ¿no? Como más un ejercicio. Entonces, uno de los ejercicios más usados y que es muy, muy demostrado que funciona mucho, son usando dos cosas que todos tenemos. Entonces, puedes estar sentado, acostado, lo más cómodo que sea. Generalmente las meditaciones son sentadas, pero yo nunca he hecho una meditación sentada, yo medito acostada porque me fastidio, empiezo a estar como fastidiada, entonces no me puedo concentrar. Ajá. Entonces me acuesto, no importa, pero empiezo entonces a centrarme, es a lo que le pones atención. Entonces, para mí, por ejemplo, me funciona mucho la técnica de sentir el aire que entra y sale. Aquí yo solo me centro acá, entra Ajá. y sale. Hay otros ejercicios porque a veces puede ser difícil comenzando, es contar hasta 10. Ese es uno, inhalación y exhalación es uno. Inhalas, exhalas 2. En tu respiración normal, no tienes que al fondo, no, normal, y cuentas 10 y vuelves a empezar, y cuentas 10. Eso es porque el cerebro no está acostumbrado a tener solo la atención. No, él va a empezar pero yo acá haciendo esto no me logro concentrar, ay, no, esto ya estoy aburrida, ay, no, yo debería hacer, ay, me faltó hacer tal cosa, eso es normal. Pero apenas vuelva y caiga en cuenta de eso otra vez acá. Entonces, cómo se siente la respiración, cómo se siente. 10 minutos de esos, empezando, súper útil. Si ya vas 10 minutos y se te va facilitando, 20 minutos, 15 minutos. Eso es concentrados en la respiración, que es una de las mejores técnicas, porque es un movimiento que hacemos sin darnos cuenta y que está ahí todo el tiempo. Y otro es, que se utiliza mucho y también está muy estudiado, es el cuerpo. Entonces, empezar a estar atentos del cuerpo. Entonces, tú empiezas a hacer como un escaneo. Puede ser de abajo para arriba, de arriba, no importa el orden, pero empiezas como, bueno, ¿cómo están mis pies? ¿Cómo los siento? ¿Cómo está la posición? ¿Fríos, calientes, cómodos, no cómodos, duelen, no duelen? ¿Qué se siente? Después vas subiendo, rodillas, después cadera, y así muy despacio, y vas poniendo atención a cada parte del cuerpo. Entonces estás otra vez simplemente enfocando atención de manera consciente y otra vez estás produciendo todos estos químicos y todo esto que nos va a ayudar a regular precisamente la ansiedad y el estrés. Pero eso sí, a veces se pueden sentir muy incómodos al principio, y a mí me gusta siempre decir eso, sobre todo para las personas ansiosas. A veces estos ejercicios de respiración lo que hacen es empeorar la ruminación, o sea, empeorar los pensamientos negativos. Entonces, casi que cuando estamos en ese tratando de respirar, el cerebro mismo empieza ya a entrar, no, pero esto es terrible, yo soy una desgracia, vamos a morir. Cuando uno ve eso que dura más, no, entonces empieza con ejercicios los otros, los sencillitos, los que duran 2 minutos, o la respiración cortica, o el estar pendientes porque a veces la meditación, y eso también lo han encontrado los estudios, puede ser mala para ciertas personas, sobre todo cuando hablamos de ansiedad, puede causar más daño. Entonces, claro. Si es que no se está gestionando de una buena manera, justamente puede ocasionar de que entremos más en la rumiación.
Exacto. Entonces, bueno, sí, ruminación. Es que yo me sé la palabra en inglés, rumination, es Rumiación, rumiación, sí. perdón. Entonces, es para ese, cuando eres consciente de eso, trata de, entonces no, me voy con los otros ejercicios, vas a tener los mismos beneficios, entre más seguido hagas los ejercicios de la cocina o bañarme, esto, estás ejercitándolo, entonces no importa, no es como que no puedo hacer el de respiración, entonces no funciona, no, así no, sí funciona. Lo que pasa es que lo vas a hacer en pedacitos más cortos y con algo más activo. Por eso también existe la meditación en movimiento, porque ayuda como que, sobre todo a las personas que quietas, las puede poner un poco más activas. Y yo veía justamente que una de las indicaciones para entrar, que se nos haga más fáciles a las personas que empezamos, es tomar atención en los 5 sentidos. Por ahí entonces si me estoy lavando los dientes, entonces la sensación del sabor, del gusto, del olfato, de la vista, de cómo suena mientras me lavo, entonces también del oído, de la audición y el tacto. Entonces cómo se siente también el contacto del cepillo con mi mano. Entonces, usar los 5 sentidos para cada una de las acciones que hacemos ayuda a que entremos en conciencia. Exactamente, sí. Cualquier sentido. Y una cosa muy curiosa es que a veces, si estás empezando, si ya llevas un tiempo, para ti es más fácil como determinarlo, pero si estás empezando y empiezas a hacer ese tipo de ejercicios con los sentidos, te vas a dar cuenta que con algunos sentidos es más fácil que con otros. Así es, ajá. Y Tal vez el tacto es un poco raro, como que no logro concentrarme tanto, pero el sonido es mucho más fácil. Por eso algunas personas meditan con música, porque son más auditivas. sensibles, más auditivas, entonces los ayuda a entrar en esa atención. Es mucho de ponerse atención, mucho de escuchar uno cómo va, e ir experimentando, porque no, por eso trato de dar varios ejercicios, porque hay ejercicios que no funcionan para ciertas personas y otros que sí. Entonces, es como ir jugando, bueno, cómo me siento, me funciona más, o si pongo el sonido, porque iba a hablar de la meditación con sonido y precisamente ese sentido, que también es bien interesante, o el gusto también, lo que tú dices, los olores, por ejemplo, a mí el sentido del olfato como tal, no me ayuda mucho, pero el sentido del audición, sí, el auditivo sí, escuchar, y yo medito con música, y el sonido si es simplemente poner atención a los sonidos, para mí es mucho más fácil entrar en la atención que poner atención al olfato, a lo que estoy oliendo. Excelente. Entonces, Sí. con esto es como ir invitándole a la persona para que entonces entre en estos ejercicios de conciencia plena, de atención plena, que primero entonces tenga un reconocimiento de sí mismo, o sea, de conocerse a sí mismo, de tal vez por ahí, si soy más auditivo, ¿qué me puede servir entonces en este sentido? Si es que entonces soy más olfativo, ¿qué me puedo yo también acoger como para poder entrar un poco más? Pero esto tiene que ver entonces con el conocimiento incluso de nuestro propio cuerpo, o sea, qué es lo que me va dando a mí misma sentido para seguir avanzando en niveles, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Y cuando hablamos de atención plena, pues también hablamos de la atención, la introspección, el ser muy consciente de uno. Podemos hacer estos ejercicios sin ponernos mucha atención y igual vas a fortalecer. Es como que sí, estás alzando las pesas, pero tú tal vez cuando estás alzando la pesa, estás subiendo mucho el codo y lo que te puede causar es más daño. Entonces nos toca bajar el codo para que el movimiento sea bien hecho. Es algo así, es algo así. Uno se pone atención, por supuesto, con solamente una práctica. O sea, si tú lo intentas una vez, pues no, tú vas intentando, ok, esta vez voy a hacer el de respiración, o esta vez voy a hacer el de los sentidos, o voy a poner cuál como que me funciona más. Pon atención, repite, experimenta, pon atención, y ahí vas escogiendo cuáles son los que más van contigo, los que más te ayudan a entrar dentro de esa atención. ¿Qué es lo que más estimula? Porque esos son el mismo cerebro dice, es este, voy a estimular más, estimulo más. Es como para ampliar la respuesta. Excelente. Y entonces, lo que podría ayudarse también, las personas que nos están escuchando, por ahí, si es que ya empiezan entonces a hacer estos ejercicios para poder aportarnos también en este tiempo, sería incluso, se me ocurre, ¿no? Llevar tal vez una bitácora. Hoy intenté esto y me fue así.
y capaz entonces yo el día de mañana intento esto y me fue así y por ahí en el transcurso de la semana ya vemos cuál es el ejercicio que se adapta más a mi sentir, a mi cuerpo, a mis necesidades, cuál ha sido el que mejor me ha funcionado y con ese seguir entonces practicando. ¿Cuánto más o menos crees tú, Lisa, que sería entonces un tiempo recomendable de práctica? Si es que recién vamos a empezar justamente en los ejercicios de atención plena, bueno, vemos que ya estamos haciendo constantemente, pero ya siendo muy, muy conscientes de que estamos haciendo un ejercicio de atención plena, ¿cuánto crees que podría ser entonces un tiempo recomendado? ¿Por ahí 2, 3 minutos diarios mientras empezamos? ¿O cómo opinas? Bueno, en los estudios, el efecto realmente para crear un cambio físico, porque el cerebro cambia cuando empiezas a practicar esto, el cerebro físicamente cambia, o sea, se puede ver unas partes que se agrandan. Entonces, genera un cambio físico. Para generar estos cambios físicos, los estudios muestran que se necesitan 20 minutos al día, ¿sí? Cuando estamos empezando, podemos empezar como de a 1 minuto, 2 minutos, pero varias veces al día. Entonces, bueno, me voy a lavar los dientes aquí con la otra mano, es 1 minuto, tal, listo. Me voy a lavar los dientes otra vez por la noche, ya van 2 prácticas de ahí. Me voy a bañar, ahí ya van 3. Entonces, como de a poquiticos, la idea es no ponernos mucha presión, sobre todo ahorita, porque nosotros ahorita estamos lidiando con muchas cosas y el cerebro está tratando de... Entonces, si nos ponemos ahorita la presión de que tengo que hacer 20 minutos sumados, no, 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 no. El cerebro se tiene que acostumbrar también al ejercicio. Entonces, podemos empezar con 3 ejercicios al día, chiquiticos, chiquiticos, 3 ejercicios al día, después ya le pones 4 o después duras más en el mismo ejercicio, duras más, que es a lo que va, la idea es llegar a eso, ¿no? Que si empezaste siendo el ejercicio, cocinando, y dura solo 1 minuto, como lo de los sentidos. Entonces, bueno, oler el olfato o aquí el gusto. Bueno, eso lo puedes hacer entonces 1 minuto, después paras. Ya después, con la práctica, entonces lo haces mientras cocinas y hasta que la cocina esté lista. Entonces eso ya es 10 minutos, 15 minutos, es lo que nos va a ayudar. Poco a poco uno se va volviendo más, lo va haciendo más fácil, va haciendo más fácil, como todo. Y qué importante lo que nos dices, porque entonces no tiene que ver entonces con marcarnos y encima hacer otra cosa. O sea, ya estoy con los chicos, estoy con las tareas, estoy con el teletrabajo, estoy con esto, estoy encima para poder auto cuidarme, tengo que hacer esto. No, sino más bien que se vaya dando de manera natural. De por sí estamos haciendo ejercicios en este momento de atención plena y mientras estemos justamente en conciencia de cómo estamos haciendo incluso el teletrabajo, el estar con los chicos, el por ahí cambiarme, ya estamos invitando al cerebro a que sea más consciente cada vez de las acciones. Exactamente, exactamente. Sí, esto ahorita hay que tener mucho cuidado y es otra vez el ser consciente de uno mismo, de no ponernos tantas cosas, porque lo que vamos a hacer es generar lo opuesto. Porque cuando nos ponemos esa presión, entonces ahora tengo que hacer estos ejercicios y Dios mío, porque me dijeron que eran 20 minutos, lo que está haciendo es otra vez bajando el GABA y lo que estábamos buscando era subirlo y estamos logrando es lo que no es, estamos desbalanceando. Entonces sí, algo muy chiquitico, si ahorita tenemos muchas cosas, si se nos olvidó un día, no pasa nada, pues al otro día se hace. No importa, o sea, ahorita lo más importante creo que es tener esa paciencia y esa conciencia de que necesitamos ser un poquito compasivos con nosotros. Así es. Entonces, si es que sentimos que lo podemos hacer, nos vamos a dar la oportunidad de hacerlo y por ahí van a haber momentos en los que también tengamos que ir soltando justamente como un proceso de autocuidado. Entonces, excelente. Hemos hablado de varios ejercicios, los ejercicios cotidianos que los podemos hacer en el continuo, de las actividades diarias, desde lavarnos los dientes, cambiarnos también, tal vez con los ojos cerrados, hacer estas acciones que las hacemos automáticas, que sean más bien más conscientes. Y por ahí también los otros ejercicios ya de respiración, el que nos enseñaste también, y ya los más largos que serían entonces como un proceso de meditación incluso, en el que podemos, como mencionabas, tener entonces un escaneo corporal como para ir también entrando en conciencia. Exactamente. Hay muchos más ejercicios
muchísimos tipos de meditaciones que hacen algo muy similar. Lo que pasa es que hay meditaciones que trabajan otras partes del cerebro, entonces estamos hablando de una específicamente, pero hay meditaciones como por ejemplo, que estoy segura las has escuchado, que es la de compasión, Ujú, por ejemplo, que es así, estimula otros eh, neuroquímicos como la oxitocina, y es ahorita sobre todo es muy útil porque ujú. estamos solitos o estamos alejados de la gente. Una cosa que necesita el cerebro, creo que es lo que más necesita, es más importante que el ejercicio, es más importante que lo que comemos, es más importante que todo, es la relación. Así es, Es lo ajá. que más le afecta al cerebro. Y Entonces, entonces, de la compasión, ¿nos quieres explicar un poco cómo sería justamente como la última estrategia que veremos hoy, como para poder ir cerrando este espacio? listo. Bueno, si ponemos en YouTube meditación de compasión, pueden encontrar, hay muchas. No es como que sea solamente una técnica y esa tiene que ser, no, otra vez podemos intentar, mirar, pero básicamente la idea de la meditación compasiva Sí. es como uno mismo de manera como consciente, esa sensación que sentimos cuando hablamos de compasión, evocarla. Para eso hay varias técnicas de las que más me funcionan porque me uso como ejemplo para que la gente tal vez pueda, bueno, va a intentar o va a probar otras, pero hay muchas. Es pensar en alguien que tú amas incondicionalmente, tu Ujú. mamá, tu papá, o sea, tu hermano, y imaginártelos, ¿sí? Porque hay meditaciones de visualización, de imaginación, y eso no importa. Lo importante es evocar la emoción y hacer esos cambios químicos. Entonces, pensar en esa persona, imaginártela donde sea, no importa dónde te la imagines, en la casa donde está o en un parque, y desearle a esa persona amor, salud, paz. Entonces, como te deseo paz, te deseo salud, mami, te deseo toda la paz, te deseo mucha salud, eso va a evocar la emoción de la compasión. Con Ujú, práctica, con práctica la compasión va a venir más fácil y la vamos a poder aplicar hasta nosotros. Ya vamos a ujú, sentir más compasión hacia nosotros. Y esa es la idea con estos ejercicios. Empezamos con una persona que queremos muchísimo porque es una respuesta natural. Después vamos avanzando una persona neutra que no conocemos. La persona que está pasando ahorita acá a la calle, te deseo mucha paz. Después una persona que no nos guste mucho, que no nos caiga muy bien, y esa evocación poco a poco se va fortaleciendo el músculo hasta llegar a la que generalmente es la más difícil, que es nosotros mismos, lo cual no debería ser, pero es la realidad. pero es cierto, claro, las investigaciones justamente han demostrado eso, que nos cuesta un poquito más ser compasivos con nosotros mismos, pero ese podría ser el objetivo. Y Ese es entonces, con este claro. ejercicio de la meditación con la compasión, también estamos ampliando las emociones placenteras, que son justamente el amor, la gratitud, la serenidad, y que van a aportar, entonces, no solamente en el sentido de químicamente, obviamente van a aportar, pero también relacionalmente, que es lo que tú estabas Ujú. mencionando, ¿no es cierto? Entonces, eso también sería un muy buen ejercicio para en este tiempo poder ir trabajando e ir poniéndolo en práctica. Sí, sí, es muy bueno, sobre todo para los que pueden estar sintiéndose más solitos de lo normal. Es de los mejores que hay para la producción de oxitocina, que es como, como el químico que producimos con la gente, Con las la gente, relaciones. las Entonces relaciones. necesitamos como de alguna manera otra vez producir eso y podemos hacerlo. Ajá, lo podemos hacer Mm. a pesar de que no estamos con la persona Sí, físicamente. Entonces, el hecho de imaginarnos nos va a aportar a que podamos producir más oxitocina, que es justamente la que nos invita a estar en relación. Te sí. agradezco mucho, Luisa. ¿Hay alguna última cosa, algún último mensaje que quieras darnos para poder ir cerrando? Para mí el mensaje principal es, en este momento sobre todo, ser muy pacientes con nosotros y con las personas que tenemos alrededor. Todos estamos pasando por un proceso de cambio físico. No es solamente mental, es Ujú. físico. El cerebro está cambiando físicamente. Y eso he visto que muchas personas me han dicho, no, yo me siento que no rindo lo suficiente, no estoy siendo productiva, no logro con mis hijos, no tengo paciencia. Normal. El cerebro tranquilo está haciendo su trabajo. Podemos hacer este tipo de ejercicios para ayudar al cerebro a lidiar con todo esto, pero, pero no nos pongamos más presiones innecesarias. Intentemos
ser como lo más paciente. Si hoy me siento muy cansada, está bien. Si hoy me siento muy estresada, está bien. El cerebro está cambiando. Lo mismo con las otras personas que nos rodean, nuestras parejas, nuestros hijos, también están en lo mismo. Entonces, un poquito de paciencia. Poco a poco vamos a ir saliendo de esto y el cerebro ya va a llegar a ajustarse y vamos a sentirnos mejor de lo que estábamos, pero le tenemos que dar un poquito de tiempo. Sí, como paciencia con nuestro propio órgano cerebral y paciencia entonces también con las otras personas, que es como la invitación, ¿no? A ser tolerantes y saber que todos estamos en este momento iguales, cambiando Igual, constantemente y sabemos que sí va a ser para mejor. Te seguro. quiero agradecer un montón, Luisa, en verdad, siempre hablar contigo es muy enriquecedor y estoy segura que pudiste aportar muchísimo a las personas que por ahí todavía no conocían bien lo que son los ejercicios de conciencia plena. Y a continuación van a estar justamente los datos de Luisa para que ustedes puedan contactarle y también los nuestros si es que en algún momento necesitan justamente desarrollar estos procesos un poco más eh, con un aporte, ¿no? Con un apoyo, con una asistencia psicológica. Muchas gracias y estamos viéndonos en una siguiente oportunidad. Te agradezco.